La Biblia en un año. Día 214. Judith. Le enviaron mensajeros de paz diciendo: Nosotros, siervos de Nabucodonosor, el gran rey, nos ponemos delante de ti. Haz de nosotros lo que te parezca mejor, te ofrecemos nuestras casas, todos nuestros lugares, todos los campos de trigo, los rebaños de ovejas y vacas, y todas las majadas que están en medio de nuestras tiendas, haz con ello lo que te parezca. Aquí tienes también nuestras ciudades y sus habitantes, son siervos tuyos. Ven y trátalas como te parezca mejor. Fueron, pues, los mensajeros a Holofernes y le refirieron estas palabras. Él bajó a la región de la costa con su ejército y ocupó las ciudades fortificadas de las que reclutó hombres electos para su campaña de guerra. Aunque los habitantes y toda la región de alrededor le recibieron con coronas, coros y tambores, él destruyó todos sus campos y taló sus bosques sagrados y se dedicó a eliminar todos los dioses de aquellas tierras, para que todas las poblaciones solo adoraran a Nabucodonosor y todas las lenguas y las tribus lo invocaran como un dios. Luego llegó frente a Esdrelón cerca de Dotaim, que está delante de la Sierra Grande de Judea, y asentó el campamento entre Gabá y la ciudad de los escitas, donde permaneció un mes mientras reunía suministros para su ejército. Los israelitas en peligro. Los hijos de Israel, que vivían en Judea, oyeron todo lo que Holofernes, comandante supremo de Nabucodonosor, rey de los asirios, había hecho a las naciones gentiles, y cómo había expoliado todos sus templos y los había destruido. Se llenaron de un grandísimo temor por su llegada y se angustiaron por Jerusalén y por el templo del Señor, su Dios, pues hacía poco tiempo que habían vuelto de la cautividad, y de que todo el pueblo judío se hubiera reunido de nuevo, y que hubieran sido consagrados los vasos, el altar y el templo después de la profanación. Así pues, enviaron mensajeros a toda la región de Samaria, a Coña, a Betorón, a Belmain, a Jericó, a Cobá, a Esora y al valle de Salem. Fortificaron todas las cumbres de los montes más altos y rodearon de murallas los pueblos que allí estaban. Además reunieron alimentos en previsión de una guerra, gracias a que sus campos habían sido cegados poco antes. El sumo sacerdote Joaquín, que se encontraba en aquellos días en Jerusalén, escribió a los habitantes de Betulia y de Betomestaim, que está frente a Esdrelón en la zona de la llanura cerca de Dotaim, para que ocuparan los accesos a la región montañosa, porque a través de ellos entraba en Judea, y era fácil detener a los que subían, dada la estrechez del paso que obligaba a todos los hombres a ir de dos en dos. Los hijos de Israel actuaron como les había mandado Joaquín, el sumo sacerdote, y el consejo de los ancianos de todo el pueblo de Israel, que se encontraba en Jerusalén. Todo israelita clamó a Dios con gran insistencia y se humilló profundamente. Ellos con sus mujeres, sus niños, sus animales, con todos los forasteros, los jornaleros y los esclavos se ciñeron vestidos de saco. Todo israelita y toda mujer y todos los niños que vivían en Jerusalén se postraron ante el templo, se cubrieron la cabeza de ceniza y se pusieron vestidos de saco en presencia del Señor. Cubrieron de saco también el altar y clamaron al Dios de Israel todos a una con insistencia pidiendo que sus hijos no fueran entregados al saqueo, ni las mujeres al pillaje, ni las ciudades de su heredad a la destrucción, ni el santuario a la profanación y al oprobio, con regocijo de los gentiles. El Señor escuchó sus voces y miró su sufrimiento. Mientras, el pueblo siguió ayunando durante muchos días en toda Judea y Jerusalén delante de los santuarios del Señor Todopoderoso. Joaquín, el sumo sacerdote, y todos los sacerdotes que estaban en presencia del Señor y los que servían al Señor, ceñidos con ropas de saco, ofrecían el holocausto perenne, las ofrendas votivas y los sacrificios voluntarios del pueblo. Con los turbantes cubiertos de ceniza, clamaban al Señor con toda su fuerza para que protegiera a toda la casa de Israel. Proverbios. El Señor me tuvo al principio de sus caminos, antes de que hiciera cosa alguna, desde antaño. Desde la eternidad fui formada, desde el comienzo, antes que la tierra. Cuando no existían los océanos fui dada a luz, cuando no había fuentes repletas de agua. Antes que se asentaran los montes, antes que las colinas fui dada a luz.
Aún no había hecho la tierra ni los campos, ni el polvo primero del mundo. Cuando asentaba los cielos, allí estaba yo, cuando fijaba un límite a la superficie del océano, cuando sujetaba las nubes en lo alto, cuando consolidaba las fuentes del océano, cuando ponía su límite al mar para que las aguas no lo traspasaran, cuando fijaba los cimientos de la tierra. Yo estaba como artífice junto a él, lo deleitaba día a día, jugando ante él, en todo momento, jugando con el orbe de la tierra, y me deleitaba con los hijos de Adán. Ahora, hijos, escúchenme, bienaventurados los que guardan mis caminos. Escuchen la instrucción y háganse sabios, no la desdeñen. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas día a día, guardando las jambas de mis portales. Pues quien me encuentre, encontrará la vida, y obtendrá la complacencia del Señor. Pero quien peca contra mí, se daña a sí mismo. ¿Cuántos me odian aman la muerte? Carta a los Romanos. La salvación y la vida cristiana. La reconciliación por el sacrificio de Cristo, fundamento de nuestra esperanza. Justificados, por tanto, por la fe, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos acceso en virtud de la fe a esta gracia en la que permanecemos, y nos gloriamos apoyados en la esperanza de la gloria de Dios. Pero no solo esto, también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce la paciencia, la virtud probada, la esperanza. Una esperanza que no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que se nos ha dado. Porque Cristo, cuando todavía nosotros éramos débiles, murió por los impíos en el tiempo establecido. En realidad, es difícil encontrar a alguien que muera por un hombre justo. Quizá alguien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor hacia nosotros porque, siendo todavía pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuanto más, si hemos sido justificados ahora en su sangre, seremos salvados por él, de la ira. Porque, si cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo, mucho más, una vez reconciliados, seremos salvados por su vida. Pero no solo esto, también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. El pecado original. Por tanto, así como por medio de un solo hombre entró el pecado en el mundo, y a través del pecado la muerte, y de esta forma la muerte llegó a todos los hombres, porque todos pecaron. Pues, hasta la ley, había pecado en el mundo, pero no se puede acusar de pecado cuando no existe ley. Con todo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, incluso sobre aquellos que no cometieron una transgresión semejante a la de Adán, que es figura del que había de venir. Pero el don no es como la caída, porque si por la caída de uno solo murieron todos, cuanto más la gracia de Dios y el don que se da en la gracia de un solo hombre, Jesucristo, sobreabundó para todos. Y no ocurre lo mismo con el don que con el pecado de uno solo, pues la sentencia a partir de una sola caída acaba en condenación, mientras que la gracia a partir de muchos pecados acaba en justificación. Pues si por la caída de uno solo la muerte reinó por medio de uno solo, mucho más los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia reinarán en la vida por medio de uno solo, Jesucristo. Por consiguiente, como por la caída de uno solo la condenación afectó a todos los hombres, así también por la justicia de uno solo la justificación, que da la vida, alcanza a todos los hombres. Pues como por la desobediencia de un solo hombre todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo todos serán constituidos justos. La ley se introdujo para que se multiplicara la caída, pero una vez que se multiplicó el pecado, sobreabundó la gracia, para que, así como reinó el pecado por la muerte, así también reinase la gracia por medio de la justicia para vida eterna por nuestro Señor Jesucristo.